El sistema ADAS es un sistema que se encarga de visualizar el alrededor del vehículo. Como pueden ver en la imagen, puede detectar mediante señales de radar qué vehículos tenemos enfrente, qué vehículos tenemos detrás y qué vehículos tenemos a los lados. Esto lo logra gracias a sensores instalados en diferentes puntos del vehículo. Así como el sistema ADAS, que es una tecnología que cada vez va creciendo más y cada vez los vehículos la adquieren, o los vehículos vienen con esa tecnología incluida, también empezamos a ver ya cada vez cómo la electrificación de los autos crece cada día. Podemos ver que cada vez más marcas tienen vehículos eléctricos y trabajan para continuar con el desarrollo de estos vehículos. Al principio veíamos un vehículo eléctrico como un vehículo del futuro, un vehículo que capaz no íbamos a usar nunca, pero ya hoy en día tenemos marcas importantes como Tesla que son pioneros y van años adelante de incluso de marcas grandes como General Motors, Ford, incluso Toyota. Entonces fíjense cómo la electrificación de los autos cada vez nos atrapa más y debemos ir pensando ya en cómo aprender y cómo conocer cada vez más esta tecnología. Y de la mano con la electrificación de los autos empezamos a aprovechar ya tecnologías que nos sirven o nos ayudan para, por ejemplo, el uso de la energía de frenado y cómo yo aprovecho la energía de mi vehículo, esa energía calórica que me generan los frenos, para recargar mis baterías, que son las que me ayudan a impulsarme en el día a día. Entonces puedo subir una montaña y luego, al bajarla, regenerar toda esa energía que yo gasté en el proceso de subir la montaña. Entonces, es un juego de energías, ¿ok? Energías potenciales, energías cinéticas, energías caloríficas. Ahora, ¿por qué les empiezo con todo esto? Bueno, porque para que tengamos una idea, un contexto de la importancia de aprender cada día más sobre nuevas tecnologías y cómo ponernos al día con la industria automotriz y no quedarnos simplemente con sistemas básicos que ya conocemos, sistemas de freno, sistemas de suspensión, etc. Ya el motor de combustión interna evoluciona en cierto modo, pero a la vez se va quedando en el pasado y las baterías empiezan a sustituirlo. ¿Okay? Ya estamos hablando de torque instantáneo. Aquí les voy a presentar un pequeño video donde podemos ver, esto no es un vehículo del futuro, esto que van a ver ahorita es un vehículo que ya está en el mercado. Hay aproximadamente 1 millón de vehículos en el mundo de este modelo. Entonces fíjense, vamos a checar. Fíjense qué interesante cómo un vehículo sedán ya en el mercado puede tener autopilot, puede tener sistema de reconocimiento de puestos de estacionamiento, estacionarse en paralelo, reconocer si hay un obstáculo enfrente de nosotros. Entonces, todas estas tecnologías ya actualmente se están incluyendo en los vehículos del día a día y nosotros debemos empezar a estudiar, a conocer, a practicar cómo funcionan estos tipos de vehículos, qué tipos de sensores utilizan, qué tipo de suspensión utilizan, si es común, si es convencional o no.
cada vez ir aprendiendo más. Es por eso que con Kashima nosotros tenemos un programa de formación muy interesante que no solo le llega al mecánico, sino que también le llega al vendedor, le llega a los colaboradores, no solo de Kashima, sino de nuestros socios estratégicos, tiendas. Aquí tenemos en esta audiencia una mezcla de mecánicos con vendedores, gerentes. Muy interesante cómo Dovac, que es la empresa que representa a Kashima, desde 1963 ya en Panamá ha crecido, siendo una de las primeras industrias de frenos y embragues al servicio de la comunidad, fue aumentando operaciones, asociándose cada vez con empresas más importantes, y luego fíjense que en los últimos 5 años se ha unido con empresas grandes, tanto en Estados Unidos como en Europa, y una de ellas, que es Group EINA, es una de las empresas que está apoyando con este tema a la universidad. Esta empresa es la empresa que nos está brindando todo el material y parte del material que les estamos mostrando acá y parte del material que ustedes van a poder visualizar más adelante. El alcance del programa de formación Kashima va más allá de enseñarles a los clientes y a las personas qué es lo que se vende y cuáles son los productos que vendemos, sino que va en una línea de formación tanto web como presencial como práctica. Lamentablemente en estos momentos, un momento histórico, estamos pasando por una crisis, por una pandemia que nos obliga a estar en nuestras casas, pero tenemos la oportunidad de poder aprovechar un programa de formación en línea que ustedes van a poder disfrutar no solo hoy, sino más adelante, tanto webinars como este, como también formación directamente en la Universidad Kashima Web. ¿Ok? ¿Quiénes se ven beneficiados? Pues los técnicos, los clientes, los distribuidores, los Estoy, papi, en la vendedores conferencia, venga a ver. e incluso los colaboradores. Silenciamos un microfonito por aquí. Muy bien. Continuamos por acá. Nuestro objetivo, ya pensando en el mecánico, los que sean mecánicos que estén acá en esta audiencia, el objetivo con los mecánicos es subirlos de nivel o que su nivel aumente. ¿Y cómo lo queremos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr eso? Pues nada más y nada menos que aumentando su conocimiento base, fortaleciéndolo, que su base sea muy sólida en los sistemas básicos del vehículo para luego ir progresando hacia los sistemas más complejos, que este mecánico pueda tener acceso a una base de datos del fabricante, tal como lo hacen, como lo tienen los concesionarios, que tengan facilidad de hacer consultas en línea y call center, disponibilidad de repuestos, diferentes sucursales, con una buena infraestructura y el equipo necesario para hacer esas reparaciones también, ¿no? Para poder ofrecer un servicio postventa de primera y que el cliente pueda reconocerles y poder ustedes ganarse la confianza de ese mismo cliente. ¿Cómo queremos lograr eso? ¿Cuál es la línea de formación actualmente en Kashima? Nosotros tenemos una línea de formación que va por nuestros productos base, pero que va creciendo a medida que se va progresando a través de esos cursos. Nosotros iniciamos con un módulo de frenos muy completo, luego suspensión, luego dirección, y luego vamos migrando ya a lo que es la electrónica. ¿Por qué hace la electrónica? Porque la electrónica empieza a ser la base de los vehículos de hoy en día y los vehículos del futuro. Estamos hablando de sensores de ABS, sensores de estabilidad, sensores de flujo de aire, sensores de oxígeno. Fíjense qué podemos nosotros ver dentro de la Universidad Kashima. Nosotros tenemos un módulo completo de mecánica que comprende 8 cursos. En esos cursos tenemos neumáticos, frenos, suspensión, dirección, transmisión, sistemas de mantenimiento de cajas de cambios automáticas. Luego tenemos un módulo de electricidad electrónica que abarca todo lo que tiene que ver con la electricidad del vehículo y la electrónica
tanto de sensores como de motores de arranque o circuitos auxiliares. Nosotros en Kashima hacemos mucho énfasis en los primeros 3 módulos, que son freno, suspensión y dirección, para luego ir migrando a electrónica, y luego de electrónica, la universidad ofrece un módulo completo de gestión de motor. Por eso es importante cursar primero electrónica para luego poder ingresar ya con el tema de gestiones de motor, migrar luego a seguridad activa y empezar a trabajar con equipos de diagnosis, poder medir qué es lo que está sucediendo realmente en ese motor, en ese sensor, en ese sistema de frenos, en algunas suspensiones que dependen de la electrónica. Los que estamos acá, ¿cómo podemos aprovechar esto? Fíjense, actualmente ustedes pueden ingresar a la página web de Kashima University y pueden tener acceso totalmente gratuito al módulo de frenos. Este módulo tiene una limitante por ser una versión demo. Sin embargo, nosotros les vamos a ofrecer una versión completa por 30 días sin costo de suspensión. ¿Qué requiero de ustedes o qué necesitan ustedes para ingresar a ese módulo completo de suspensión? Al final de la charla les voy a presentar en pantalla mi correo electrónico para que me hagan llegar sus datos de nombre, correo, teléfono y taller o tienda al cual ustedes asisten. Entonces yo les haré llegar un usuario y un demo de Kashima University para que ustedes lo puedan colocar en la página e ingresar a este módulo que está muy completo de suspensión. Adicional al programa de la Universidad Kashima, nosotros contamos con un programa de certificación de mecánicos, de talleres e incluso de vendedores, de tiendas de repuestos. Para tener una idea, ese es un programa que consta de 5 pasos, que incluye el ingreso a la universidad, formación web, formación teórico-presencial, formación práctica en taller. Fíjense qué interesante, no solo es formación en línea o presencial, sino que también tenemos un módulo de formación práctica donde el mecánico va a un taller y recibe una formación en físico por un instructor y realiza trabajos directamente y es evaluado en esa formación. Luego, nosotros requerimos una carta con experiencia práctica comprobada para ya cumplir con unas 50 horas de un programa de certificación para que usted sea un mecánico certificado. Del mismo modo, nosotros certificamos al taller con la ayuda de un mecánico certificado previamente, para entonces contar con un taller certificado que pueda tener 60 horas como taller certificado. Esto es para que tengamos una idea de uno de los programas que próximamente va a estar en Ecuador, con el favor de Dios, una vez sobrepasemos esta crisis por la que estamos nosotros, todos incluidos, pero que estoy seguro que unidos lo vamos a lograr. ¿Cuál es el beneficio de esta certificación Kashima? Pues nosotros queremos darle al mecánico acceso a un módulo a los web de mecánica, acceso a boletines técnicos, formaciones prácticas y teóricas, certificados de los cursos, certificarlos como mecánico y la oportunidad de seguir avanzando en los demás cursos. Ya que el objetivo de esto es que también el taller pueda estar en una base de datos Kashima, en este caso también con Mansuera, aumento de sus entradas a taller, aumento de facturación, disminuir el retrabajo, porque si yo tengo mecánicos mejores formados, pues puedo disminuir los retrabajos que pueda estar generando yo en mi taller y a la vez tener una mayor satisfacción de clientes y poder tener talleres certificados especialistas. Ahora fíjense, ya entrando en el contenido de hoy, nosotros vamos a hacer énfasis sobre todo en el tema de suspensión. Le vamos a dar un abreboca de lo que la universidad nos puede ofrecer con respecto a suspensión. Entonces, fíjense.
Lo primero que les voy a mostrar y que veamos todos y tener claro son, bueno, los componentes del vehículo. Bueno, ya los conocemos, pero a mí me gusta darlos en orden de prioridad. O sea, cuando yo hablo de los componentes de un vehículo y alguien me comenta, por ejemplo, en qué yo debería, o sea, qué es lo más importante en un vehículo. Yo siempre les comento la importancia del neumático. O sea, sin neumático yo no puedo moverme, no puedo tomar la curva. Es un problema para mí si yo no puedo, si yo no tengo un buen neumático. Luego de eso, los frenos, la importancia de los frenos. O sea, antes de tener un motor potente, yo necesito tener un buen sistema de frenos. Luego, por supuesto, la suspensión. ¿Qué hago yo con 1000 caballos si mi vehículo no puede mantener las ruedas en el pavimento? Luego tenemos sistemas de dirección para poder cruzar, sistemas de motor, electrónica, transmisión, sistemas de escape, sistemas accesorios, la carrocería como tal, aire acondicionado. ¿Dónde nos vamos a enfocar hoy? ¿O dónde debería invertir si tengo dinero para hacerlo en mi carro? ¿Qué es lo primero que quería hacer? Pues invertirlo en frenos, suspensión o neumáticos. Esa es mi recomendación. Hoy vamos a tocar el punto, o vamos a ver el tema un poco más a detalle de suspensión. Fíjense la importancia de un sistema de suspensión. No sé si habían visto esto o se los habían comentado o tenían idea cómo los amortiguadores afectan la distancia de frenado. Un amortiguador desgastado puede ser peligroso y aumentar significativamente la distancia de frenado. Fíjense en esta prueba realizada en un vehículo frenando desde 80 kilómetros por hora, cómo con un amortiguador al 50% de su eficiencia necesitas más de 4 metros a diferencia de un amortiguador al 100%. Es decir, necesito 4 metros adicionales para frenar. Eso puede significar atropellar a una persona, chocar con el vehículo que estaba evitando, chocar con el obstáculo que estaba evitando. Incluso si hacemos la prueba a 115 kilómetros por hora, necesito 6,5 metros adicionales para poder frenar mi vehículo. Entonces, esto es para que tener una idea de la importancia del amortiguador o de mi sistema total de suspensión. Cuando hablamos de sistema de suspensión, ¿cuáles son sus componentes y características? Por ejemplo, aquí Arévalo está molesto porque algunos tienen sus micrófonos encendidos, pero Arévalo tranquilo que los estoy apagando a medida que los voy viendo. Cuando hablamos de componentes del sistema de suspensión, puedo tener en cuenta que tengo amortiguadores, tengo resortes, tengo brazos o trapecios, tengo barras estabilizadoras que me conectan ruedas derechas con ruedas izquierdas, links o conectores entre ellos y rótulas en cada uno de esos componentes. Aquí vemos un poquito más a detalle un sistema de suspensión común, sistema de suspensión McPherson, cómo podemos contar con trapecios o brazos de suspensión que a su vez tienen rótulas internamente. Tenemos resortes, dentro del resorte un amortiguador, todo esto conectado a una mangueta o portamasa o todo lo que me sujeta a lo que es el wheel hub, disco, los brazos superiores e inferiores. Aquí tenemos la barra estabilizadora. Ahora bien, cuando hablamos de sistemas de suspensión, ¿qué tipos de sistemas de suspensión podemos tener en un carro? Podemos tener 3 tipos: sistema pasivo, sistema semiactivo y sistema activo. El sistema pasivo es el sistema que acabamos de ver, es un sistema común, es el más común, más convencional, es una suspensión instalada en el vehículo cuyos parámetros como dureza o regulación de la altura no los puedo controlar desde fuera. O sea, el conductor no lo puede hacer. Tal vez sí haga una modificación internamente, pero tuviese que bajar el amortiguador. O sea, generalmente una suspensión pasiva es una suspensión que ya queda seteada en el modo original.
tenemos suspensiones semiactivas. Una suspensión semiactiva ya me permite a través de sensores o válvulas variar esa dureza o el recorrido de ese amortiguador. Los puedo hacer más o menos rígidos dependiendo de la condición de la carretera. Estos amortiguadores los podemos ver incluso en Subaru, ya un vehículo un poquito de gama media alta. Luego tenemos suspensiones totalmente activas. La suspensión totalmente activa ya me permite, o incluso ella automáticamente ajusta continuamente la dureza del mismo amortiguador dependiendo de la condición cambiante de la carretera. Puede cambiar altura, puede cambiar dureza, si estoy en grava o en tierra, si estoy en asfalto, si voy a alta velocidad, si voy a baja velocidad. Entonces esto ya lo empezamos a ver en Land Rovers de años recientes, lo empezamos a ver en Porsche, lo vemos, a este vehículo es un Opel, lo vemos en Audi. Entonces, este tema, por ejemplo, de suspensiones activas, lo vamos a abarcar a detalle en la próxima sesión o charla de suspensión, ya que es un tema un poquito más extenso y que amerita verlo un poco más a detalle. Nosotros nos vamos a enfocar en esta charla en la suspensión pasiva y vamos a ver también algunas recomendaciones de instalación, como por ejemplo acá tenemos los dos tipos de amortiguadores comunes que vemos en vehículos comerciales. Vemos el amortiguador monotubo, vemos el amortiguador bitubo. En el caso del amortiguador monotubo, tenemos un único cilindro llamado tubo de trabajo, y por el interior de este cilindro se desplaza un pistón que es solidario al vástago. Este vástago se encuentra permanentemente en contacto con un fluido, que en este caso es aceite. Hay vehículos que usan en la cámara de alta presión, usan nitrógeno, como pueden ver acá en morado. Luego tenemos el amortiguador bitubo. El amortiguador bitubo utiliza, como su nombre lo indica, dos tubos y dos válvulas que controlan el desplazamiento de ese aceite entre las dos cámaras. Es decir, el aceite se desplaza entre las dos cámaras. Vamos a ver a continuación un corto video donde podemos ver cómo se desplaza ese vástago internamente en un amortiguador bitubo. Fíjense cómo el fluido cambia o se desplaza entre cámaras, y gracias a las válvulas que tiene el amortiguador, este fluido se mueve continuamente entre los dos tubos y pasa de el tubo principal al tubo secundario o cámara secundaria, y es regulado por las válvulas que tenemos en el fondo del amortiguador. Esta válvula me ayuda a garantizar que siempre haya fluido o aceite en la cámara principal, ¿ok? Porque de no haber aceite en esa cámara principal, podemos empezar a presentar problemas, o el amortiguador ya empieza a generar, empieza a trabajar de manera ineficiente. Aquí tenemos dos videos en los cuales vamos a presentar cómo ese fluido, al momento de comprimir el amortiguador, se empieza a desplazar a la cámara secundaria. Eso ocurre al momento de la compresión, pero ¿qué ocurre al momento de la descompresión? Cuando el amortiguador se descomprime, el fluido pasa controladamente a la cámara principal. Fíjense en el video cómo el fluido se desplaza mediante vacío hacia la cámara principal. ¿Quién me puede comentar qué sucede si en el chat, si ese amortiguador por ciclos repetidos no me empieza a pasar todo el aceite a la cámara principal, sino que pasa, por ejemplo, parte de aire
a esa cámara principal. ¿Qué efectos podemos tener en ese amortiguador o en el vehículo que está instalado ese amortiguador? ¿Quién pudiera comentarme cómo se llamará ese fenómeno o qué ocurre ahí? Buenos días, mi nombre es Luis Guerra. Generaría un ruido. A ver, Luis, ¿me puedes repetir? Aquí me Eh, contestaré un golpe. Dígame, Luis. Generaría un ruido. Ok, gracias, Luis. Luis nos comenta generar un ruido. Fernando nos comenta un golpeteo. Arevalo un golpeteo. Desgaste irregular de los neumáticos es una consecuencia. Pérdida de presión. Correcto. Fíjense, cuando nosotros... Vamos a ver acá. Cuando un amortiguador, luego de millones de ciclos, porque estamos hablando de millones de ciclos, si ese aire que está en la segunda cámara empieza a mezclarse con el aceite y luego pasa a la cámara principal, estamos en presencia de un efecto o de un fenómeno llamado aireación o espumación. Fíjense lo que ocurre, el aceite, y miren cómo hace el amortiguador ahí. El amortiguador ya no se comporta de manera lineal, sino que genera un golpeteo y pierde totalmente su capacidad de absorber el impacto o los golpes de la vía. Entonces, la aireación es el fenómeno que ocurre cuando se forman burbujas de aire producto del desplazamiento del aceite dentro del amortiguador. La aireación provoca ruidos y funcionamiento inconsistente. ¿Cómo hacemos para evitar la aireación? Pues antes de entrar al diagnóstico, la aireación, para yo evitar la aireación, lo que hacen las marcas o los fabricantes es incluir nitrógeno en la cámara secundaria donde generalmente hay aire. Entonces el nitrógeno me ayuda, vamos a poner el primer video, el nitrógeno lo que hace es ayudarme, imagínense la zona oscura, que es donde hay aire, eso lleno de nitrógeno, me ayuda a mantener ese aceite o a que ese aceite regrese de manera más rápida o de manera más consistente a la cámara principal. Entonces ahí es cuando hablamos de un amortiguador de aire, que al final seguimos teniendo aceite. No es que el amortiguador es totalmente de aire. A excepciones de amortiguadores en suspensión activa que sí funcionan únicamente con aire. Ahora bien, ¿qué debo saber yo o cómo debo diagnosticar un amortiguador o un sistema de suspensión como tal? ¿Cómo determino yo el desgaste? Luis Espinosa, para antes de continuar, Luis nos comenta, para un vehículo sedán, ¿qué amortiguador es más eficiente? ¿De gas o de aceite? Fíjense, los amortiguadores de gas suelen ser más eficientes por varias razones. Primero, me evitan la aireación. La aireación, como ustedes mismos me lo comentan, evita golpeteos, evita que el desgastes irregulares en el neumático producto de que la llanta no está rebotando en el asfalto. Entonces, el gas lo que me ayuda es a prevenir la aireación, que eso me ayuda a prevenir una cantidad de problemas, y adicional a eso, me hace el vehículo más estable. Sin embargo, la suspensión suele ser un poco más rígida. El amortiguador suele ser un poco más rígido, un poco más duro, lo que puede comentar un cliente. Mi suspensión es más dura con un amortiguador de aire. Entonces es un equilibrio, ¿no? ¿Qué quiere el cliente? ¿Sacrificar confort por estabilidad o prefiere mayor confort pero sacrifica un poco de estabilidad, ¿no? Entonces más o menos por ahí va la respuesta. Cuando yo analizo un sistema de suspensión, ¿cómo puedo determinar yo un desgaste? Lo primero, debemos entrevistar al cliente. Hay que escucharlo, ver qué nos dice. Luis nos dice que la estabilidad es primordial. Estoy totalmente de acuerdo con Luis. Cuando un cliente llega, debemos escucharlo, qué nos comenta,
¿qué nos dice? Para luego entonces hacer una inspección física antes de montarnos en el vehículo o hacer una prueba de manejo. En esta lámina debe ir la inspección física primero. Yo primero revisaría la inspección, o sea, revisaría cómo están los neumáticos antes de yo montarme en un carro que no conozco. Veo si hay un problema de alineación, veo si hay un problema de una llanta sobreinflada. Si mi llanta en la puerta, cuando yo la abro, tiene un sticker del fabricante y me dice 35 PSI, 30 PSI, 28 PSI, dependiendo del vehículo y de la carga, y yo veo que el cliente mide la presión y está en 38, 41, y veo este patrón como el B, puedo saber de antemano que esa llanta está sobreinflada y el cliente está desgastando su neumático por gusto, de una manera irregular. Si está subinflada, entonces empiezo a ver desgaste en los bordes y el interior o el centro de la llanta se mantiene intacto. Y fíjense cómo la opción D nos indica cuando un amortiguador no está funcionando a su 100%. Cuando un amortiguador golpetea, cuando un amortiguador pueda tener un sello dañado, perdió presión, ese amortiguador no está trabajando. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver un ejemplo. Esto no sé si lo han visto, pero cuando van en la carretera y ven una pick-up del año 81, una F-150 de esas Ford, que son indestructibles, pero la llanta trasera o el neumático trasero va vibrando así como un loco, eso es que ese amortiguador no está funcionando ahí. O sea, el resorte es lo que está haciendo la función de amortiguador. Y el neumático también, porque el neumático es parte del sistema de suspensión. El neumático absorbe también. Y luego recomendar, como recomendarle al cliente, como dice Luis Espinosa, la estabilidad es primordial. Entonces, aquí me pregunta Cristian, ¿cuál es el más estable? Cristian, el más estable es el amortiguador a gas, ¿ok? Suele ser más estable que el amortiguador convencional a aire. O bueno, o aceite. Luego de escuchar al cliente, es importante recomendar en vez de exigir, ¿ok? Porque el cliente te va a decir, bueno, pero es que como nadie necesita cambiar todos los amortiguadores o comprar algo premium. Más bien recomienden no hablarle de costos al cliente hasta tener un diagnóstico completo, ¿ok? El cliente siempre va a querer, pero ¿cuánto va a salir eso? ¿Cuánto es? Lo mejor es hacer un diagnóstico completo y luego le hablamos de costos. Darles opciones, ir más allá, porque el cliente siempre va a querer opciones. Si necesita cambiar los 4 amortiguadores, pero ve que los delanteros son los que están en peor estado, pues recomendarle entonces los delanteros, pero hacerle la recomendación que lo mejor es cambiar los 4 amortiguadores, por ejemplo. Recomendarle siempre productos premium. Brindarle respaldo, que él vea el valor agregado, que no vea que simplemente le queremos vender, ¿ok? Sino que lo hacemos por su bien y el de su familia también. Ser corto, claro, no marearlo tanto. ¿Okay? A veces los clientes detestan que uno los maree y les empiece a hablar de otras cosas, sino ser directo, ir al grano. Y por supuesto, darle un seguimiento, porque ese seguimiento es el que nos va a ayudar a vender más. ¿Existe algún kilometraje recomendado para sustituir los amortiguadores? Sí, nosotros deberíamos inspeccionar por lo menos, y más adelante creo que tengo unas laminitas sobre eso, por lo menos cada 50.000 kilómetros o cada 20.000 kilómetros deberíamos hacer una inspección corta, pero un amortiguador después de los 80.000 yo lo cambiaría. Aún sí creo que está bien y ya vamos a ver por qué. El aceite, fíjate, hay cosas que uno no ve. Por ejemplo, todos sabemos que el aceite se deteriora. Si a usted le gusta comer frito, usted sabe que ese aceite, luego de 3, 4 tandas de empanada, ese aceite se pone negro. Y usted sabe que le hace daño a su salud. El aceite limpio también, pero bueno, si está negro, más aún. Entonces, el aceite de motor, todos sabemos que hay que cambiarlo. Es algo que uno no ve, pero ya uno sabe que necesita cambiarlo. Y lo pudieras ver cuando haces el cambio o cuando lo cambian, ¿okay? Cuando sale por el tapón abajo. Pues los amortiguadores son iguales. Ellos tienen un aceite internamente. ¿Cuál es la diferencia? Que este fluido no se cambia. Pero sí debemos estar conscientes de cuál es el kilometraje de ese amortiguador. Porque ese amortiguador,
está sometido a millones de ciclos, fíjense que por cada kilómetro lo sometemos a 1.700 ciclos. Entonces, si hacemos la matemática, a 50.000 kilómetros, 88 millones de ciclos. Y a 100.000 kilómetros, 175 millones de ciclos. Entonces, ya un amortiguador entre 80 y 100.000 kilómetros, yo debería estar pensando en cambiar incluso los 4. Es una buena inversión. ¿Cuántos de acá no hemos pensado, bueno, pero le voy a poner un equipo de sonido, le voy a poner las cornetas, lo voy a pintar todo el carro, pero realmente no pensamos en lo primordial, que es neumático, amortiguador y freno? Eso es un triángulo de seguridad que tenemos que tener siempre en mente. Hay datos interesantes o hay procedimientos que aplican, sobre todo oye, tenemos a alguien en pantalla que nos está haciendo unos dibujillos. Está divirtiendo. Fíjense, ¿cuándo un amortiguador yo debo purgar? Sobre todo los amortiguadores que no son de gas, yo debería realizarles una purga previa a su instalación. ¿Y eso por qué? Eso es porque el amortiguador es de menor o de mayor calidad. Realmente es algo que deberíamos aplicar a todos los amortiguadores. ¿Por qué? Porque el aire que está en la cámara secundaria pudiera mezclarse durante el reposo, durante los traslados o por el mismo desuso con el aceite que está en la cámara principal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Antes de instalar un amortiguador, esto es un dato para los mecánicos, yo voy a colocarlo verticalmente, como está en la figura, y voy a comprimir el pistón, bien sea con la mano o con una herramienta para no hacerme daño con el tornillo, con el vástago, y lo voy a hundir sin exagerar la presión aplicada hacia su punto de operación. De este modo, voy a hundir el vástago sin necesidad de llegarlo a tope. Luego lo suelto y lo repito de 3 a 4 veces. Una vez que yo sienta el vástago más duro o con mayor presión, ya ese amortiguador está listo para ser instalado. ¿Ok? Esto es importante hacerlo cumplir para evitar luego retrabajos o devoluciones. Fernando nos comenta que otras marcas no recomiendan el sangrado. Yo no recomendaría el sangrado si es un amortiguador a gas, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de las marcas, y estamos hablando de las marcas más importantes del mercado, recomiendan el sangrado o purgado del amortiguador. ¿Okay? No le vamos a hacer daño al amortiguador al hacer este sangrado. Entonces no está de más. ¿Okay? Ganamos más de lo que perderíamos. Ahora fíjense, algo importante que a veces no nos damos cuenta. ¿Qué componentes son afectados por amortiguadores desgastados? Muchísimos. Todo lo que comprende neumáticos, discos de freno, calipers, pastillas, brazos de suspensión, barras de dirección, wheel hubs, las propias bases del amortiguador. ¿Por qué un amortiguador dañado me puede afectar todo esto? Bueno, muy sencillo, porque todo está interconectado. Si yo no absorbo el problema o la energía de un hueco, de una carretera irregular, ¿quién va a absorber eso? Alguien lo tiene que absorber. Y va a ser las bases del amortiguador, los bujes, las bolas de los brazos de suspensión. Fíjense cómo está todo interconectado. Entonces, si el amortiguador no está trabajando al 100%, los links todos empiezan a sufrir ese trabajo que no hizo el amortiguador. Entonces, les decía, esas son las oraciones. Aquí tenemos un amortiguador cuando estamos pasando por un resalto. Y cómo absorbe la energía cuando pasamos por ese resalto. Fíjense acá, aquí tenemos, por ejemplo,
Saliéndonos del tema, pero a la vez no. Tenemos la característica de un wheel hub, que es una pieza muy resistente fabricada con un acero generalmente con alto contenido de manganeso y carbono, y cuya función es soportar el disco de freno y a la vez la rueda del vehículo. ¿Qué sucede si yo tengo un amortiguador con un mal estado, que está dando golpeteo, que tiene problemas de aireación y no está absorbiendo la energía de la carretera? Uy. Vamos a colocarlo aquí manualmente. Aquí tenemos el wheel hub, que este wheel hub pudiera empezar a presentar daños, porque este wheel hub internamente está compuesto de bolas o bearings que dependen de que un sistema esté trabajando de manera correcta. Si eso no es así, ese wheel hub empieza a sufrir, los sellos empiezan a sufrir, los bearings y las pistas de esos bearings empiezan a sufrir, hasta pudiera incluso desprenderse la rueda del propio sistema con el paso del tiempo. Fíjense, para ir cerrando, no sé si hasta acá algunos tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran hacer. La verdad es que las he ido contestando a medida que hemos ido avanzando. Aquí Stalin nos hace una recomendación: cambiar un solo amortiguador cuando se daña por golpe solo en esa rueda. Bueno, pudieran hacer esa recomendación cuando el cliente está corto con su presupuesto, pero yo por lo menos trataría de hacer el esfuerzo de recomendarle que cambiara por lo menos en pareja. Porque si tenemos un amortiguador, a menos que los amortiguadores tengan muy poco uso, ¿ok? Y el amortiguador sufre un daño y se va a cambiar por garantía. Pero si son amortiguadores que tienen más de 30.000, 40.000 kilómetros y se dañó uno, yo trataría de cambiar los dos, ¿ok? Bueno, fíjense, compañeros, ya aquí que llevamos 45 minutos, les voy a dar unos Kashima tips. La OMS nos está recomendando, esto ya no lo sabemos de memoria porque lo hemos visto por tantos lados, ¿no? Pero por si acaso, ¿por qué nos están recomendando distanciarnos? Bueno, para evitar infecciones o enfermedades cuando las personas tosen o estornudan. Es por eso que nosotros estamos aconsejando distanciarnos ahorita para regresar pronto. Y por eso estamos haciendo este tipo de webinar. Me enorgullece mucho. Bueno, les tengo una noticia, una buena y una mala. Es que llegamos al tope de participantes en este webinar, que son 100. Vamos a tener que optar, o sea, es decir, gente que se quedó por fuera, que van a tener que ver esto grabado. Sin embargo, bueno, aquí tengo otras preguntas. ¿Qué tiempo duran los discos de freno? Nos pregunta Diego Fackinson. Bueno, Diego, esa es una pregunta muy relativa. Y es muy relativa porque depende del uso y del funcionamiento o de cómo la persona trate al vehículo y cuál es la función del vehículo, si es carga, si no es carga. Para darte una idea, nosotros tenemos discos que duran 100.000 kilómetros, tenemos discos que duran un mes. ¿Ok? En el Alto Quiché, en Guatemala, hay camiones discos de cualquier marca, de la más premium, pueden durar un mes. Sin embargo, el promedio de un disco a 25.000 kilómetros por año debería ser de por lo menos 2 años, ¿ok? Con un rectificado o incluso 2. Estamos hablando de 50.000 kilómetros, pudiera durar un disco aproximadamente, algunos hasta 60.000. Aquí, bueno, están haciendo varias preguntas interesantes de todo tipo. ¿Suele remachar las zapatas? ¿Es recomendable? Hay zapatas remachadas, hay zapatas que vienen adheridas. Eso depende de cuál va a ser el uso de esa zapata y dónde va a estar también. Las zapatas que no vienen adheridas o que vienen remachadas suelen ser zapatas para trabajos más pesados, donde deben soportar más energía. Si son vehículos convencionales, pueden venir con un buen pegamento de alta temperatura, que es como lo hacen la mayoría de los fabricantes. ¿Las pruebas de Kashima son certificadas? Sí, nuestros fabricantes cumplen con estrictas pruebas
ISO de la SAE, porque muchos de nuestros productos se venden no solo en Europa, sino en Japón, se venden en Estados Unidos, se venden en Asia y, bueno, como ustedes conocen, en Centroamérica, Suramérica. Estamos trabajando también para tener, de hecho hacemos pruebas nosotros internamente en la compañía, tanto en Costa Rica como en Panamá. Y estamos trabajando en un proyecto, tenemos un proyecto bien interesante a futuro para pruebas prácticas, pruebas en campo, ¿okay? Instaladas en vehículos. Fíjense, compañeros, les voy a pasar a continuación el primer correo que ven acá, que es de Alejandro Rondón, que es mi persona, y se los voy a anotar en el chat. Necesito que me envíen un correo sencillo con su nombre, su correo electrónico. Bueno, ya va a tener su correo electrónico, pero igual me lo colocan en el cuerpo del correo, su teléfono, a qué se dedican y el taller o tienda. ¿Okay? Con eso les voy a poder yo reenviar a ustedes, les vamos a hacer llegar el usuario y el password para que puedan ingresar al módulo de suspensión. ¿Ok? Su marca es distribuida por Mansuera, correcto, Luis. Nosotros, Mansuera nos está apoyando con la distribución de la marca. Y sí, los discos, nuestros discos son de calidad premium, son unos discos acero forjado, ok, fundición gris principalmente, con un acabado premium, rectificado en cruz. Son discos que cumplen y superan incluso los estándares del equipo original. Ahora, bueno, de momento, esta es la charla del día de hoy, compañeros, y les agradezco, de verdad, muchas gracias. Les voy a pedir un favor enorme que creo que va a quedar bien bonito, y es que hagamos el intento de, sé que estamos ahorita en pijamas y algunos no nos hemos afeitado, pero sería interesante que encendamos las cámaras porque voy a tomar una foto a la pantalla que no me va a dar, porque somos más de 30, que es lo que cabe en mi pantalla, pero... Ahí estamos. Perfecto. Pero tienes que dejar de compartir, Alejandro, para podernos ver todos. Ah, claro que sí. Vamos a dejar de compartir. Tengo una pregunta. Dígame, aproveche, pregunte. Estaban hablando sobre los amortiguadores. Mi pregunta es, usted dice que hay que hacer un chequeo o un cambio a los 80,000 kilómetros, sea para vehículos que andan en ciudad o en carretera. ¿Es lo mismo? No, Gracias. obviamente va a depender del uso de ese vehículo, del trabajo. Por eso es recomendable hacer un chequeo y pruebas de manejo por lo menos cada 30,000 kilómetros o a la mitad de ese ciclo, que serían los 40,000. Porque también uno no sabe por dónde ha pasado ese cliente, por dónde ha pasado ese vehículo, qué cantidad de huecos han habido en el camino. ¿Okay? Entonces varía mucho. O sea, el amortiguador realmente no es una de las piezas que menos tenemos una fecha de cambio. Bueno, compañeros, les agradezco su presencia y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias por su asistencia masiva. No se puede hacer una consulta. Gracias. Adelante, aprovechen. La consulta que les preguntaba es el tiempo de garantía de defecto de fabricación de los productos. ¿Cuál sería? Fíjense, con Kashima nosotros estamos trabajando, va a depender también del tipo de instalación, pero generalmente trabajamos 6 meses la garantía del producto e incluso pudiera ser más dependiendo de los componentes que use. No es lo mismo que compre un solo amortiguador a que compre todo el sistema de amortiguación. Igual, ese detalle de las políticas lo vamos a tener en nuestra página web para que lo puedan ver a detalle. Ok, gracias. Gracias, compañeros. Nos vemos la próxima. Les estaremos avisando. Gracias por todo. No se olviden de enviar los correos las personas que quieren que se les habilite el demo para que puedan entrar al Kashima University. Correcto. Gracias por la charla. Un buen día. Escríbanle a Alejandro. Hasta luego.
Gracias, buen día. Gracias, Alejandro. Buen día, buen día. Gracias a Buen todos día, por muchas asistir. gracias. Gracias, gracias.